Bien, buenos días para todos, para todas. Agradecerle bastante a los organizadores del evento, al rector Gabriel, agradecerle bastante por la invitación, a todos ustedes por la presencia y esperamos compartir algo de lo que hemos venido trabajando en temas de investigación, pero lo más importante, el uso de lo que podamos hacer de ello. Cada día somos más convencidos de que la investigación sin el uso de sus resultados pues termina siendo libros, artículos que lo utilizaban las comunidades académicas. Pero realmente lo que necesitamos es hacer uso de todo este conocimiento en diferentes ámbitos. Disculpen si en el momento de la presentación transito entre autores y transito en la cotidianidad, sino que la paz se construye en la cotidianidad. No me puedo quedar en un libro reflexionando sobre cómo construir paz sin ir a recurrir a ejercicios o ejemplos básicos de lo que nosotros hoy podemos construir paz en nuestros territorios. A veces pensamos que construir paz es ese acuerdo de paz que se firma, que se firmó en años anteriores, o no solamente es. Recordemos que Colombia ha transitado por múltiples acuerdos de paz y que creemos que ese es el acto en el cual nosotros vamos a pasar a un país, digámoslo, que construye paz. Creemos en ese sentido, pero vamos a reconocer de que hay muchos elementos que nosotros debemos trabajar desde la cotidianidad para poder transitar a gestionar adecuadamente esos conflictos que están aquí. Dentro de la experiencia hice parte de manera previa, voy a ser resumido allí, hice parte previa de un proyecto desarrollado con la Universidad de Caldas, el cual representa la Universidad Autónoma Colombia Científica, especialmente el proyecto de Hilando Capacidades, el cual me correspondió al municipio de Samaná. Con el profe José Huber lideramos un proyecto sobre reconstrucción de memoria histórica de los excombatientes que hacían la ruta de reintegración en el eje cafetero, aquellas personas que hicieron parte de grupos armados y que hoy se reintegraron a la sociedad civil y cómo se comporta esa política pública en nuestra región. De manera más reciente, con Paula Natalia aquí presente, trabajamos un componente de agenciamiento de capacidades de mujeres indígenas y campesinas, pensando un poco también en esa construcción de paz desde los territorios. Lo que traigo hoy entonces será diferentes elementos que nos pueden proporcionar acciones, especialmente en el aula, pero también en nuestra cotidianidad. Y quiero partir por dos preguntas muy básicas. La primera pregunta, no es necesario responderla ni mucho menos, solamente para reflexionarla, es ¿cuál fue la última mediación que usted realizó? ¿Cuál fue su último acto de mediación? ¿Cuál fue su último momento en el cual usted hizo una mediación? Porque definitivamente todos mediamos, pero vamos a partir por ese supuesto. Y la siguiente pregunta es ¿cuándo fue el último diálogo improbable? Aprovechando a leer por allá que menciona los diálogos improbables, ¿cuál fue el último diálogo improbable que usted tuvo con esa persona que usted nunca se imaginó conversar? Y esas dos preguntas le va a permitir resaltar hoy de que somos más mediadores que personas violentas. Solo que la violencia, los conflictos son más televisivos, digamos de esa manera. Si usted enciende el televisor hoy en la mañana, seguramente puede contar muy fácil el número de hechos violentos o de conflictos que han ocurrido en el país. Pero son menos las mediaciones que se ponen en ese sentido. Pero cuando si hiciéramos un inventario de cuántas mediaciones hay aquí sentadas en este auditorio, podríamos decir que somos más mediadores que personas violentas. Somos más actos de mediación en este momento que personas que hacen hechos violentos. Claro, lo que pasa es que la violencia es muy vistosa. Lo mencionaba muy bien dentro de la experiencia de pasantías en el Instituto de Granada, en el Instituto de Paz. Y ellos son sorprendidos porque el colombiano, cuando le preguntan qué es la paz, es difícil que la mencione sin mencionar la violencia. Porque normalmente estamos ubicados pensando que la paz es la ausencia de la violencia. Pero la paz va mucho más allá. La paz está centrada en las mediaciones. Solo que nosotros tenemos el recuerdo, y por obvias razones, por toda la construcción de nuestro país y por todos los hechos, hemos consolidado un mensaje más de violencia que más de la cultura de paz. Pero todos somos mediadores, y si yo les cito, no solamente usted, sino su vecino, cuántas mediaciones han hecho, seguramente tendrá muchos ejemplos. El solo hecho de lo que hace el convite, muy arraigado en nuestra cultura campesina,
o en diferentes espacios donde todos solucionan no pensando en un beneficio individual, sino un beneficio colectivo. Cuando un vehículo se tiene una avería en la zona rural, pues no todo el mundo se queda mirándose uno al otro esperando que solucione el conductor, sino que todos buscan una solución. Porque comprendemos que se requiere una ayuda con fin mutuo, porque necesito ayudar al otro. Y ese tipo de acciones son mediaciones. El solo hecho de que usted como conductor de un vehículo le dé el paso a una persona, a una cebra, es una mediación. Natalia profundiza un poco en las mediaciones simbólicas, me dice la cebra es una mediación simbólica. El solo hecho de que existe una cebra en la vía me está diciendo de que yo como conductor debería tener la posibilidad de darle paso a la otra persona, y eso es una mediación. Es decir, que nosotros podemos construir fácilmente la paz desde lo que nosotros hacemos en la cotidianidad. Son malas mediaciones, vamos a insistir en ese sentido. Entonces, en ese punto nos vamos a ubicar a continuación en toda esta presentación. Bien, si vamos a los conceptos de paz, cada uno de ustedes podría tener un concepto de paz. Es muy diferente el concepto de paz de las comunidades indígenas. Río Sur se podría hacer, pero también las ubicadas en el límite de Chocó con Risaralda. Los conceptos son totalmente diferentes y todos son válidos. Lo que pasa es que la paz tiene factores culturales y sociales que inciden en ese mismo concepto. Pues, y ahí la motivación es tirar, pero ¿qué hace un licenciado en educación física hablando en temas de paz? Lo que pasa es que esto es un problema complejo. Cuando hablamos de la complejidad, pues necesariamente es interdisciplinar. Esto no se soluciona desde la ciencia política, No solamente se soluciona desde la educación, y tampoco mucho menos se va a solucionar desde representantes del Estado con grupos armados. Esto se soluciona a partir de la cotidianidad, a partir de lo que nosotros hoy podamos hacer en los territorios. A partir de usted hablar, cuando hablamos de los diálogos improbables, de hablar con el vecino que usted menos entiende. Porque es que a veces cuando nos reunimos, siempre nos reunimos los mismos, porque entre todos nos entendemos, pero pocas veces nos reunimos con ese vecino que nosotros casi no hablamos con él, con los que tenemos diferencias, y con esa persona es que tenemos que construir. Es que con esa persona hay que escuchar otras formas de ver los problemas, y ahí es cuando nosotros debemos trabajar sobre ellos. Aquí hay algunos autores. Si ustedes recurren a autores, Galton nace todo ese marco de la construcción de paz, y Galton menciona todos los tipos de violencia: violencia cultural, la violencia estructural, la violencia física, y pues obviamente surge con este componente de la paz negativa como la ausencia de la violencia, que es donde yo les mencionaba que normalmente estamos muy ubicados, y es pensar que la paz es la ausencia de la violencia. Pero hay otros autores, igual que Galton, que también trabajó la paz positiva, pero de manera más reciente pues surge lo que es la paz imperfecta. La paz imperfecta, muy desde la escuela del Instituto de Paz de Granada. Este concepto va más allá y ubica algo que es muy interesante, que son las conflictividades. Todos vivimos conflictividades, y hay que ver las conflictividades de manera positiva. Lo que no hay que vivir de manera positiva es la violencia. La conflictividad es positiva, todos vivimos conflictos, todos los que están aquí presentes vivimos conflictos. El deseo de avanzar en su carrera profesional es un conflicto. Usted avanzar en su carrera profesional, el levantarse todos los días, en que tiene que responder académicamente a algo o presupuestalmente a algo, es un conflicto, pero que usted lo gestiona adecuadamente, usted no transita una violencia sobre él, usted lo gestiona. En las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, usted vive conflictos. ¿Qué es lo más importante? Es que ese conflicto no trascienda la violencia directa. Ese es un punto importante. Los conflictos hacen parte, cuando uno recurre a Guzmán, es un autor de Prada de España, dice: la misma evolución fue un conflicto. Pasar del estado del mono, transitar con la necesidad a la alimentación, pues era un conflicto. Y hoy estamos acá a partir de esa evolución, y que necesitó avanzar a partir de esa conflictividad. El levantarse usted a trabajar todos los días con una motivación y demás implica determinados esfuerzos y determinadas rutinas que en muchos de los casos usted resuelve. Entonces, los conflictos son inherentes a la evolución, son inherentes a lo que nosotros hacemos en la cotidianidad. ¿Qué es lo que no se permite? Es la violencia. Yo no puedo transitar a la violencia. Si yo no medio adecuadamente los conflictos, transito a la violencia. Y mucha atención que la violencia no es solamente la violencia armada, porque es que culturalmente hemos aceptado determinados tipos de violencias.
a propósito de la violencia de género. La violencia de género, por ejemplo, la violencia económica, es algo que culturalmente se ha avanzado con eso. Para nosotros es muy normal que una mujer que hace cuidados en el hogar no reciba un sueldo, por ejemplo. Y es normal que una persona que se dedica todo el día a los labores de la casa no recibe un sueldo. Y eso como tal se le denomina violencia económica. Y es normal, 23%, tan solo 23% de las mujeres de la ruralidad reciben un sueldo. Tan solo 23%. Pero con la complejidad de que muchos de ellas viven a una hora de distancia de la siguiente finca y que eso disminuye la probabilidad de que se tejan redes de apoyo frente a diferentes tipos de violencia. Claro, esa dependencia económica implica no tomar decisiones sobre la propia vida y implica muchas acciones más de violencia en ese sentido. Entonces, ese es un ejemplo de que culturalmente nosotros hemos vivido con la violencia, solamente que siempre nos ubicamos en la violencia armada, pero otro tipo de violencia que es necesario reflexionar y que es ahí donde nosotros podemos deconstruir, es ahí donde nosotros podemos aportar, es donde nosotros como educadores podemos hacer diferentes tipos de estrategias, reflexionar sobre ese mismo hecho de violencia, reflexionar sobre las conflictividades, que no solamente son las conflictividades cotidianas que mencionaba, también están las conflictividades ambientales. El vecino que me pone los escombros en la quebrada, por ejemplo, pues es una conflictividad ambiental, hay que trabajarla. O qué tal el vecino que pone la basura frente de su casa, ¿cierto? Entonces es otra conflictividad, o una conflictividad que lleva hechos de violencia. El vecino que le corre el cerco al vecino, que le corre 2 metros y que eso se convierta hasta en hechos de muerte, violencia directa. Entonces hay que trabajar sobre esas pequeñas cosas, es lo que nosotros hablamos de cómo esas pequeñas cosas pueden construir paz. Podemos construir paz a partir de lo que hacemos en nuestra cotidianidad con el vecino, con nuestra familia. Y ahí va un llamado, con todo respeto, es: yo no puedo hablar de paz en el aula de clase si yo no me hablo con un hermano. Claro, yo puedo estar dando la cátedra de paz o dando elementos de paz o de construcción de paz en el aula de clase, pero yo no me hablo con el hermano. Entonces, eso sería incoherencia en términos de construcción de paz, porque yo tengo que resolver esos conflictos, gestionar adecuadamente esos conflictos en ese proceso. La paz no es la meta final. Como les decía, nosotros debemos convivir con conflictos. La violencia es la que una sola mujer que muera por hechos de feminicidio no se tolera, eso no se puede permitir. La violencia no se acepta. No se acepta. Las conflictividades sí existen y hay que convivir con ellas y hay que gestionarlas, hay que transformarlas, hay que tomar lecciones aprendidas y avanzar con ellas, pero la violencia no se puede aceptar en ese sentido. Como lo mencionaba, la paz imperfecta se identifica como en la cotidianidad, es en el día a día. En esta paz imperfecta el principal autor fue Francisco Muñoz, falleció hace unos años derivado de un infarto durante una actividad física, muy joven, pero queda todo lo que es el Instituto de Paz en Granada, con el cual pues, venimos trabajando algunos elementos. Es inacabada, esto no tiene un fin. O sea, pero ¿por qué si se firmó el acuerdo de paz, esto no finalizó? ¿Qué es lo que ocurre en el país que eso no va a finalizar? El problema no es de la firma de los contenidos del acuerdo, ni de quién lo firmó y por qué lo firmó, eso no es la reflexión. La reflexión es que en la cotidianidad, de hecho, cuando uno mira a Lea, él dice, se requiere 100 años después de un acuerdo para poder ver los frutos de ese acuerdo. 100 años. Recuerde que nosotros hemos crecido con nuestros padres, con la televisión, con diferentes medios que nos han llenado de diferente información alrededor de la violencia. Y de construir eso requiere bastante tiempo. Entonces, para no quedarnos en ese proceso de que esto está muy complejo, pues construyamos paz desde la cotidianidad, construyamos de lo que nosotros podemos hacer hoy en el aula, de qué hoy puedo hacer por un niño y una niña en el aula para que él construya paz en sus territorios. Cómo yo también incido en que la familia construya paz dentro del mismo ámbito familiar, sin poner esa dimensión de que no, es que esto no funciona, pero es que mire que esto pasó, se firmó un acuerdo, pero mire estos hechos de violencia. No, es que estoy haciendo yo también mi cotidianidad para construir la paz. Es colectiva, esto se requiere de hechos de colaboración. Colaborar, cooperar, es un hecho de paz, una mediación.
Entonces, aquí van mensajes pequeños que más adelante recuerdo. En nuestra aula de clase deberían existir diferentes ejercicios de cooperación. De yo cómo coopero, cómo mis estudiantes cooperan uno con el otro para dar solución a un problema. Y eso es una forma de manera directa de aportar a la construcción de paz. Escuchar al otro, respetar a la opinión del otro. Son cosas tan sencillas que se logran con ejercicio en una aula de clase. Preguntas sencillas, pero como les mencionaba, pues se queda para resolver es en el aula. ¿Usted cómo construye paz en su aula de clase? ¿Qué hecho hace hoy usted en su clase para construir paz? Pero eso no es responsabilidad del docente de la cátedra de paz, que hace múltiples labores para aportar en esa construcción de conocimiento alrededor de la paz y también de buenas prácticas asociadas a una ciudadanía, a la ciudadanía activa, a diferentes formas de ver la paz en ese espacio. Eso nos corresponde a todos los docentes. Entonces, yo como hoy en mi clase construyo paz, en cualquier ejercicio, sea de matemáticas, biología, educación física, múltiples ejercicios. De hecho, ahorita de manera reciente estamos tratando de profundizar en jugar para la paz. Como un juego colaborativo construye paz. Un juego de roles fácilmente. ¿Cómo pensarse un partido de fútbol sin pensar en la competencia, por ejemplo? Yo cómo pienso en jugar un partido de fútbol sin necesidad de que haya un ganador o un perdedor, por ejemplo. Porque siempre pensamos que existe un ganador y un perdedor, y eso lo dice también por allá, lo escuchaba, es que a veces pensamos de si no está conmigo, es mi enemigo más o menos. Es como blanco o negro, pero no aceptamos de que hay puntos intermedios y hay otras formas de verlo. Y lo mismo pasa en el juego. Hay un ganador y un perdedor, y no habrá otra forma de pensarnos en eso. Siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, siempre habla un blanco o un negro en términos de decisiones. Hay otras formas de ver las cosas, sino que nos hemos acostumbrado, hemos construido simbólicamente un discurso en el cual siempre nos fijamos en que siempre tiene que haber algo competitivo. Ejemplo básico en términos de economías, a propósito de uno de los textos que citan allí, hay un texto, las economías propias, que hoy en día es un tema muy interesante en el país. Nosotros siempre nos hemos formado en un tema de economía para exportar, en internacionalizar nuestros productos. Y cuando uno habla con un emprendedor siempre se ubica en la necesidad de vender la mayor cantidad al exterior. Eso es como uno de los discursos más fuertes. O voy a competir contra esta otra marca. Pero pocas veces hablamos de las economías propias. De yo con lo que yo produzco, cómo le ayudo también al vecino. Si yo en este momento produzco en mi predio aguacates, yo por qué no comparto con mi vecino y mi vecino me comparte cebolla. Pero lo que uno ve a veces es que el vecino tiene que ir hasta la cabecera para movilizar todos esos recursos, comprar la cebolla ya cuando el vecino produce cebolla. Entonces creemos, hay que bajar un poco ese componente de competitividad y llevarlo realmente a cómo construyo con los otros, cómo le aporto al otro. Y a eso les llaman teóricamente economías no violentas, economías propias desde otra mirada, y círculos de comercialización cortos. Ya aparecen los planes de desarrollo, es algo muy interesante, porque ya no está ese intermediario, sino que entra a negociar directamente el campesino con él. Y ahí en la misma región, sin necesidad de pensarse de una mujer hoy que construye libretas a través de diferentes elementos, ya no se imagina vendiendo libretas en España, sino que piensa de cómo puede gestionar el mismo territorio ese tipo de productos. ¿Por qué la importancia de esto? Es si existimos en un país con diferentes tipos de conflictividad. Yo hice un inventario rápido, pero usted puede tener muchos más. Nosotros trabajamos algo que se llama conciliadores en equidad, algo del Ministerio de Justicia. La conciliación en equidad se basa en eso. ¿Qué conflictos ocurren en el territorio? Yo puedo hacer el inventario fácilmente en mi territorio, qué tipo de conflictividad puede tener. Recuerde, diferenciando bastante la violencia del conflicto, que son dos cosas totalmente diferentes, que parecieran sinónimos, pero son totalmente diferentes. Pero yo puedo hacer muchos análisis de cada uno de esos componentes. La escuela, donde convergen todas las realidades del territorio. Lo decía muy bien el rector ahorita y me parece muy pertinente de cómo la escuela es un eje donde circulan diferentes actores, diferentes tipos de discursos, diferentes tipos de posturas, donde es un escenario de mediación por excelencia, es el lugar donde se encuentran diferentes culturas, donde diferentes ideas transitan por allí y que usted como docente convive con ellos, que debe tener la capacidad de hacer una gestión de los conflictos.
Note que nunca tratamos de no hablar de resolución de conflictos, ni solución del conflicto, porque realmente es una gestión. El conflicto cambia, tiene otra forma de verse en ese sentido y no tiene esa connotación de que se acaban los conflictos. No, el conflicto es inherente a lo que nosotros hacemos, a la evolución, a lo que nosotros en la cotidiana hacemos, pero que hay que gestionarlos adecuadamente. Usted no se vuelve a citar ahorita, no sé cuántos conflictos ha tenido en su familia, pero los han gestionado pacíficamente. Lo ideal es que no transitaran a la violencia directa. Esta es la teoría de las conflictividades. La teoría de la conflictividad es que básicamente usted tiene dos rutas para solucionarlas. Por un lado, una gestión constructiva en el cual se llegan a acuerdos. Claro que llegar a acuerdos. Definitivamente yo tengo que llegar a acuerdos para gestionar un conflicto. El señor que yo les dije ahorita que corrió 2 metros el cerco, pues hay manera de gestionarlo, sin pasar a la violencia directa, sin llegar a lo que lastimosamente en muchos casos ocurre en el país. Yo los puedo gestionar a partir del diálogo, de la escucha activa, pero hay que saber escuchar para poder comprender. No necesariamente estar en este auditorio quiere decir que estoy haciendo un acto de comprensión. Yo puedo escuchar fácilmente a un estudiante, pero no necesariamente estoy comprendiendo. Pues de ahí la importancia que realmente pues, comprendamos los fenómenos que nos están diciendo, cuáles son las causas, qué es lo que está ocurriendo allí, porque escuchar no es necesariamente el límite para uno decir que estoy comprendiendo qué está ocurriendo allí. La escucha tiene muchas connotaciones y mucha atención, lo hablamos en Conciliables de la Equidad, es quién escucha. O sea, usted escucha, pero qué características tiene usted como esa persona que media. Entonces, como mediador, pues mal haría yo que lo que escuche lo transmita a todo el mundo y que se vuelva una información pública de un conflicto que se puede resolver fácilmente. Entonces, son elementos que yo tengo que desarrollar como mediador y que es necesario tenerlo presente. En esa gestión constructiva, los acuerdos a veces hay que ceder, claro, necesariamente. Si un niño en el aula de clase, lo que está muy común y que está de hecho en los objetivos científicos pues para Carlos, en términos de qué es lo que ocurre en el aula, alrededor de la salud mental, el bullying se ha convertido en un elemento fuerte de nosotros en el aula. La pregunta es nosotros como educadores, ¿cómo gestionamos ese conflicto? ¿Será que la solución es enviando a este niño a la casa durante 15 días? Pues realmente no es la solución, porque va a encontrar un escenario totalmente diferente y la solución va a ser un poco más desde la justicia restaurativa y hay otras formas de hacerlo. Lo que hablamos de convivencia escolar, ese manual, esa guía que tenemos de convivencia escolar, no se limita a un documento. Debería volverse un elemento vivo en el aula de clase y saber cómo gestionarlo, ese tipo de violencia. La otra forma es una escalada destructiva, agresión física y verbal, que cuando ya entra en el componente de la violencia, pues ya no hablamos de mediaciones directamente, sino la deconstrucción de la violencia. ¿Cómo yo deconstruyo una violencia en el aula? Claro, el bullying como tal podría estar en el marco de una violencia psicológica y que yo entraría en una deconstrucción. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? ¿Qué es lo que ocurre allí? Entonces, cuando hablamos de mediación, hablamos específicamente de las conflictividades, y cuando hablamos de las violencias, hablamos de la deconstrucción de las violencias. Ya hay medida es bastante compleja, requiere deconstruir eso que ocurrió en ese momento, ya entra esa otra línea de restaurativa, desde otra línea pues, más profunda. Esto es lo que hablamos, la mediación pacífica tiene que ser un elemento que debe estar adjudicado de cómo medio los conflictos en el aula, cómo escuchar es un acto para ello, cómo llegar a acuerdos es una forma de nosotros mediar los conflictos en el aula. Pero volvamos a lo mismo donde partió todo esto. ¿Usted cómo gestiona sus conflictos? Esa es una pregunta básica. Esa mediación que usted hizo al inicio, ¿dónde la ubicaría? ¿Y cuántas veces más yo puedo reproducir esas mediaciones que están ahí? Pero también cómo socializo esas mediaciones. Es que eso no, contarles historias de cómo media un profesor en Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda, hay una historia de un profesor muy interesante de cómo cuando un grupo armado, específicamente las FARC, ingresó al municipio, él hizo un acto porque es que estaba en un tema de una toma y lo que hizo este profesor fue directamente en suspender, pues casi que hablar con ambos actores armados allí y decirles, venga, al menos dejen que salir los estudiantes porque los tengo en la escuela. Y tuvo la capacidad de suspender ese conflicto durante al menos ese proceso
y de manera pues no continúa el conflicto, pero lo que pues, este acto violento realmente no es una conflictividad. Pero es un docente que asumió el rol de decir, yo tengo unos niños en el aula de clase, yo cómo hago para ayudar a que esto no termine en un evento más complejo. Y eso podemos enmarcarlo como una acción pacífica, pero es que hay medidas, estamos llenos de mediación, así como puedo citar eso, yo también puedo citar de mujeres hoy en la ruralidad que se levantan todos los días buscando entregar territorios, buscar opciones para que generar mejores ingresos para las mujeres, pero también puedo encontrar la mediación que hablaba ahorita de ayudarnos mutuamente en algo que le llamamos convite, o la amiga en términos indígenas de cómo también lo trabaja, y eso son mediaciones. Pasa que a veces pensamos que la mediación son esos que están allá firmando el acuerdo de paz y que definitivamente no estamos allí. Conectemos esto un poco con la educación, con la pedagogía con la necesidad de formar buenos ciudadanos, recordemos en ese componente, la pedagogía encargada de transitar de todos estos componentes, contenidos y mediaciones, en este caso, al aula de clase, pero que pues, no nos debemos desarticular dentro de estos conceptos desde la educación de la paz, la pedagogía y la cultura de paz, siendo la pedagogía para la paz como el principal medio para lograrlo. La cultura de paz, la mejor forma para generar cultura de paz es a través de la pedagogía para la paz, es a través del aula de clases. Yo puedo trabajar la cultura de paz en diferentes escenarios, pero definitivamente el mejor medio es la formación. Ese es el camino para nosotros hablar hoy de la cultura de paz. Y cuando uno mira los textos alrededor de la construcción de paz, siempre va a aparecer la cultura de paz como un elemento central. Allí vamos a encontrar diferentes actitudes, comportamientos, pero eso se requiere tiempo. Hay que avanzar poco a poco y partir por esas pequeñas acciones que tenemos allí. Como yo les mencionaba, pues los autores son claros de que se requiere bastante tiempo para llegar a la construcción de paz. Y pues finalizamos allí con la paz imperfecta como un elemento importante. De manera rápida, la pedagogía por la paz necesariamente requiere una escucha activa de espacios para escuchar. No es en el mismo la clase, debo tener espacios para poder escuchar al niño, a la niña, al joven. Escuchar necesariamente implica comprender. Eso recordamos de escuchar, como les mencionaba, yo puedo estar aquí en este espacio, no necesariamente estoy escuchando, pero no necesariamente estoy comprendiendo o no necesariamente estoy en el mismo espacio. Muchos de ustedes pueden estar acá, pero pueden estar pensando en otros elementos totalmente diferentes a la construcción de paz, y es válido porque puede pasar en un escenario como este. Se requiere un aprendizaje colaborativo. ¿Se acuerdan que les mencionaba la necesidad de escenarios donde se construya, donde se resuelvan problemas? Donde yo con los niños, las niñas, los jóvenes en el aula de clase necesariamente trabaje elementos colaborativos, que escuche al otro, pero que también respete lo que menciona el otro y que tenga la capacidad de argumentar en un aula de clase. Eso es necesario hoy en nuestras aulas de clase. Y no le tengamos miedo a hablar de las conflictividades y las violencias que ocurren en los territorios. Porque es que a veces hablamos de la paz, pero son citando, claro, los ejercicios de memoria histórica que hemos tenido en el país han sido determinantes y muy importantes, y que pueden ser casos puntuales que yo pueda citar, pero a veces se requiere la cotidianidad, se requiere lo que hoy ocurre en Aranzazu, lo que ocurre en el norte de Caldas, qué es lo que ocurre y cómo los pongo en el aula de clase para que se reflexione críticamente sobre eso. Y cómo a partir de eso yo construyo nuevas formas, que no solamente reflexionar, sino llevar a la acción. Un diálogo crítico, cuestionar las violencias sistémicas. Aprovecho y por venir trabajando en temas de violencias basadas en género, especialmente en temas de mujeres, es necesario reflexionar sobre ese tipo de violencias, porque nosotros culturalmente las hemos tenido allí. Es un ejemplo tan básico como el que les ponía ahorita, una violencia económica, pero si vamos a violencia física, vamos a encontrar muchos casos más también. Pero eso hay que reflexionarlo. Eso no se tiene que ser un tabú en el aula de clase. Eso hay que hablarlo y eso hay que mencionar que ese tipo de violencia no puede ocurrir en ningún espacio, pero tiene que ser un tema intencionado, didáctico, pedagógico, bien trabajado, no solamente mencionarlo por mencionarlo, sino que hay que trabajarlo. Y prácticas restaurativas, pues allí es un componente importante, la reparación del daño por encima del castigo. ¿Se acuerdan? Yo les dije, ¿será que la solución es enviar al niño 15 días para la casa? No me soporta más este niño a 15 días sancionado, 15 días en la casa, después, bueno, seguramente muchos de ustedes, profesor, esa no es la mejor forma. Claro, yo pensaría más fácil en
reparación del daño por encima del castigo es yo como también ese niño construye y como lo pongo a reflexionar, o que trabaja de manera conjunta, reflexionar sobre las causas, los hechos, qué fue lo que ocurrió y trabajar sobre ese componente. Sin pensarse que la solución sería un castigo. Claro, el castigo, pues, no sé si el niño se irá contento o triste 15 días para la casa en los próximos días, ¿cierto? Pero no está haciendo la restauración del daño, que sería lo más importante en este proceso. Y en eso en Granada, por ejemplo, trabajan bastante el componente de la restauración, de que el manual de convivencia no está ubicado en el castigo, sino que está ubicado más en la restauración. Aquí en los actores como la institución, ¿cómo estás con el currículo hoy? Por ejemplo, preguntas. ¿Cómo está el currículo hoy en nuestra institución educativa y cómo está la paz en el currículo? ¿O será que es una asignatura únicamente que le llamamos cátedra de paz? Y si ni siquiera está, a veces cuando hablamos algo que aquí lo menciona, dice transversal, hay que volverlo tranquilo en el aula, ¿cierto? Y el currículo debe reflexionar sobre eso. El currículo debe tener componentes alrededor de la construcción de paz. No va a ser una asignatura. La asignatura vuelve a existir excelente por norma, que ni siquiera los españoles que les anticipó el tema de esta y otro montón de conflictos allá tienen una normativa como la que nosotros tenemos que incluye la cátedra de paz. Pero la cátedra de paz no es la solución única. Recuerden, nosotros tenemos una mirada de que la paz es un problema complejo, construir la paz es un problema complejo y que se requiere la interdisciplinaridad. O sea, que cada actor de los que está aquí sentados, pues aporta a la construcción de paz. Y en el aula de clase, pues también se construye paz a partir de esos procesos mencionados. Pero la pregunta es, ¿cómo está el currículo? ¿Qué hemos incluido sobre la construcción de paz en nuestro currículo? Y si está transversal o solamente hay un momento por área curricular casi como que invisible donde hablamos de la construcción de paz. La otra es normativas restaurativas. Claro, lo que hablamos ahorita del manual de convivencia no puede ser un tema sancionatorio, sino yo cómo trabajo en el manual de convivencia elementos de la restauración, de cómo yo incluyo elementos de la construcción o la gestión de conflictos o la construcción de violencias en un elemento tan normativo como este. Un docente mediador. Vuelvo a insistir, la pregunta ahorita es, lo decía Andrés Palma, es un escritor de cultura de paz en el Instituto de Paz, dice de la siguiente manera: un docente que en el aula de clase hable de paz y que no ha gestionado sus propios conflictos, hay una incoherencia en ese momento. Entonces, claro, yo puedo estar en el aula de clase hablando de las conflictividades, del diálogo, la cooperación, pero no me hablo con mi hermano. Entonces, claro, hay una incoherencia también práctica en ese sentido. Ahí es donde hablamos de un docente con modelaje, o sea, un modelo a seguir en ese sentido, y es imitando también, hay que gestionar ese tipo de conflictos también que tenemos en nuestro espacio. Escuchar las voces es necesario, es sentarnos al diálogo. Recuerda que siempre las conflictividades ocurren en la ruptura del diálogo, del relacionamiento, de cuando yo dejo de... Nosotros tenemos algo muy interesante como seres humanos, es la relación, pero cuando hay una ruptura en esa relación es cuando ocurren los hechos de violencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, de cómo nos relacionamos y cómo construir esas relaciones para que no se transiten los espacios. Experiencias de aprendizaje, seguramente ustedes han transitado por diferentes espacios, académicos o no académicos, cotidianos, culturales, y que son elementos necesarios para incluir en nuestra aula de clase. El estudiante como agente activo es un estudiante autocrítico que reflexiona y conecta bastante con nosotros. Una de las categorías que trabajamos es metacognición, argumentación, y eso conecta bastante con este componente. Mediación entre pares. Había un acto por ahora en una institución educativa muy bonita que ocurre que existe un colectivo de jóvenes en la misma institución educativa que son mediadores entre pares. Casi que el primer actor no es el docente, el primer actor son los mediadores que existen de niños, niñas y jóvenes que entran a mediar y obviamente debidamente preparados para ello. La co-creación cultural, más allá de que sea un producto final, una pintura, una danza o cualquier otra expresión artística, el arte es una forma de mediar. Cuando yo construyo, por ejemplo, un mural en mi colegio,
es un acto de mediación. El solo hecho de qué colores van, a qué acuerdo se llega, qué figura debería ir, por ejemplo. Eso es un acto de mediación, de yo llegar a acuerdos con el otro para saber qué es lo que queremos representar en ese momento. Si notan, el producto final que usted ve es un mural, pero que en el trayecto ocurrieron diferentes tipos de cooperación, diálogo, acuerdos y mediaciones para llegar a ese producto final. La familia como primer entorno es una reflexión que hemos venido trabajando en investigación, es que es un reto. Hablar de paz con un niño en el aula cuando la familia está totalmente con múltiples conflictos, violencias y todo lo que ustedes imaginen. Conclusión, la escuela no debe ser ausente de esos diálogos, de ese tipo de violencia. Pues obviamente los padres son parte de nuestra comunidad académica y que creemos que ahí puede haber un esfuerzo importante para eso. Y las alianzas escolares pues para este componente. Ahora que ya hemos las estrategias de cómo lo puedo hacer en el aula. Son ejercicios básicos, pues estoy seguro que de estas muchas usted ya ha hecho. De estas ya muchas las ha escuchado, solamente es usted ya lo ha hecho, ya lo ha puesto en práctica, ya lo está ejecutando. La primera, bitácora de paces cotidianas. Cada semana los estudiantes anotan un gesto pequeño de cuidado que vivieron en su casa, vereda o aula. La pregunta que les decía ahorita, ¿cuál fue su última mediación? ¿Hace cuánto? ¿En minutos, horas o días? Y seguramente usted tendrá muchos. Pero este es el mismo ejercicio que nosotros podemos hacer con un estudiante en el aula de clase. ¿Qué mediación? ¿Cuál fue la última mediación que hizo un niño o una niña o vio en su casa? Círculos de la palabra de 10 minutos. Ronda corta al iniciar una clase de la semana. ¿Cómo llegó? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo ofrecer al grupo? Es ponerse a disposición a compartir, a cooperar, a poner a disposición las diferentes capacidades que tenemos allí. Recuerden que cada uno de los niños, niñas, jóvenes, cada uno de los que está acá tiene diferentes tipos de capacidades, lo que las tenemos que conectar, y eso hace parte de la construcción de paz. Cómo agenciar esas capacidades para lograr un resultado diferente. Y pactos de aula revisables, acuerdos escritos por el grupo con fecha de revisión y se modifican cuando dejan de funcionar. Son pactos, acuerdos. ¿Se acuerdan que hablamos de tanto que mencionamos el acuerdo? Ahí está un acuerdo tan sencillo y ya no lo estamos poniendo en el acuerdo firmado por un representante del gobierno y del Estado, sino que aquí está, del Estado con unos grupos armados, sino que aquí lo estamos tejiendo alrededor de esas violencias, conflictos que ocurren en el aula. Y eso hay que ponerlo en práctica. Mediación entre pares, estudiantes formados como mediadores. ¿Cuántos estudiantes en su institución educativa están formados como mediadores? Y es que el niño o la niña puede ser mediador. Claro, él puede identificar situaciones de violencia conflictiva en las cuales el mismo niño llama la atención y dice, venga, esto no puede ocurrir. Este tipo de situaciones. Y hay múltiples ejemplos documentados en el cual el niño toma decisiones. Yo, frente a este comentario, no estoy de acuerdo. Y eso es un estudiante mediador. Vuelvo a insistir, lo que pasa es que a veces pensamos de que hablar de paz es recurrir a múltiples elementos, pero es que está la solución en la cotidianidad, o sea, las gestiones o las de todos están en el aula de clase. Memoria del territorio, una clase al mes con un mayor de la vereda, con una persona que conoce el territorio. Acuérdense en algo que ahorita decía el rector muy bien, el tema de la longevidad y lo que ha pasado en otros países es un tema de conflictos intergeneracionales. Y la conflictividad intergeneracional se ha ubicado en cómo el joven o el adulto tienen diferencias importantes en términos de conflictividad. Como un niño, una niña, un joven hoy debería escuchar a un adulto mayor de la comunidad alrededor de la historia del municipio, por ejemplo. Pero el adulto mayor debería escuchar al niño, la niña y la joven de cómo hoy se entiende el municipio desde la juventud. Pero hay que ponerlos a dialogar, porque si no los ponemos a dialogar no va a ocurrir ese punto de encuentro. Pero es necesario que dialoguen, porque si no surgen conflictividades intergeneracionales que en otros países han emergido en términos de que se ha invertido la pirámide poblacional, pero hay que empezar a trabajar de manera intencionada. Memoria del territorio, lo mencionaba, con un líder, una abuela, oír cómo se ha sostenido la vida. Ahí creo también los adultos escuchar un poco a los jóvenes. Hoy cómo los jóvenes, a partir de la tecnología, cómo interpretan hoy el mundo. Y eso es útil también para poder tejer esos lazos de confianza. Había algo muy interesante por allá en una de las experiencias de las escuelas, es un diario diario intergeneracional. Ponían un problema, al inicio el joven daba sus perspectivas de cómo resolvía el problema,
pero en la parte baja tenía que ir a preguntarle a un adulto mayor de cómo resolvería ese mismo problema, pero tenía que escribirlo y comparar qué ocurría con los dos momentos de socialización. Y eso es una forma de construir bitácora. Rituales de cierre, cerrar la semana con una palabra de agradecimiento o disculpa, aprender a reparar también se enseña. Es necesario enseñar ese tipo de acciones en el aula de clase. Y quiero cerrar con este componente. Creo que surgen más preguntas que autores, pero está bien. ¿Qué pases pequeños ya construyó? Y no había nombrado en este proceso qué ha construido, qué pases ha construido usted. No piense, porque si nosotros le damos esto en términos de Galton, ¿se acuerdan de la pirámide de Galton? Galton tiene tres niveles. Arriba los representantes del Estado, en la parte de las organizaciones de la sociedad civil, los grandes representantes, y en la base lo que son las comunidades. Aquí, más allá de ubicarlos en una pirámide poblacional, aquí lo ubica es en los espacios. ¿Qué he construido con el vecino? Haga la pregunta, ¿usted qué ha construido con su vecino? ¿Cuál es ese vecino con el cual usted no habla? ¿Y por qué no se habla? Esos son los diálogos improbables de Lederer. Esos son los diálogos improbables de Lederer. De cómo yo con el vecino que me no hablo, pues con él le reúno. A veces es que apartamos. Hay una reunión de la Junta de Acción Comunal y no lo inviten a él, porque no, señor, es más problemático. Pero ¿será que hay que escucharlo? Pues no sé si habrá que escuchar al vecino. ¿Usted qué ha hecho en su familia? ¿Cómo gestiona los conflictos de su familia? ¿Será que en su familia hay hechos de violencia? Y eso allí es donde nosotros debemos incidir. Notemos que la construcción de paz pues, nace desde la escuela, desde la pedagogía. Somos actores en la construcción de paz y no tenemos que esperar a que el acuerdo llegue por el Estado, llegar al territorio, sino que nosotros podemos construir paz a partir de lo que hacemos. Y estoy completamente seguro que como docentes construimos paz, eso sí estoy seguro. Solamente que nosotros no resaltamos las mediaciones. Siempre nos fijamos en las violencias y eso es algo cultural que hay que seguir de construir. Les agradezco bastante